No es una noticia que quieras oír, pero nuestra generación es la más pobre de los últimos 50 años. Hablo de las personas que hemos nacido entre los 80 y el 2010, los millennials y la generación Z. Hemos nacido en esta era digital, la era de las oportunidades, y aún así parece que tenemos mucho menos que nuestros padres. Comprar productos básicos cada vez se nos hace más difícil. Pagar nuestro alquiler en cualquier ciudad es un reto. Y comprar una casa sin hipotecar casi toda tu vida empieza a sonar a broma. Si has hablado sobre esto con tus padres, sabrás que hace años no era así. Vivir bien era mucho más fácil. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es posible que tengamos más acceso a todo, pero menos posibilidades de prosperar? Hoy quiero contarte por qué nuestra generación se siente cada vez más estancada, más frustrada y más pobre. Porque nuestra pobreza no es solo una cuestión de dinero, hay algo más allá. Y quizás si lo sabemos reconocer, podamos asegurarnos un futuro. Motivos económicos. Quiero empezar por los motivos más obvios hasta llegar a los motivos que pasan más desapercibidos. El primero es el más claro, el económico. ¿Por qué sentimos que nunca tenemos dinero suficiente? No es una paranoia colectiva, hay otras razones muy concretas. Y para entendernos tenemos que ver brevemente los 3 eventos económicos que han empobrecido nuestra generación. El primero, donde empezó todo, ya lo conocerás, y muchos lo vivimos siendo niños o adolescentes. La crisis del 2008. España dependía muchísimo del sector inmobiliario, todo giraba en torno a construir, vender, hipotecarse. Y de repente, ¡boom!, la burbuja explotó. Miles de personas se quedaron sin trabajo, empresas quebraron y familias enteras se vieron atrapadas en deudas imposibles de pagar. Empezaba una época de decadencia que no nos podíamos imaginar. ¿Qué pasaba con nuestra generación? Pues que muchos estábamos estudiando o los más mayores intentaban encontrar su primer empleo. Con esta inestabilidad económica, los que querían trabajo no encontraban nada bueno. El desempleo juvenil superó el 50% y el que sí consiguió trabajo se encontró con un aumento radical de contratos temporales y con unos sueldos mucho más bajos que antes. Para el que empezaba sus prácticas, obviamente no esperaba cobrar. Los que iniciaron su vida laboral aquí entraron en el sistema con una clara desventaja. Y si le sumaba una cosa... Hacer recortes de gasto público no es algo que le guste a nadie. Es decir, nosotros hemos tenido que tomar decisiones importantes. ¿Recuerdas los famosos recortes? Pasaron más de 10 años y cuando por fin parecía que el país empezaba a levantar cabeza, llegó el segundo evento, la pandemia. Lo paralizó todo. Sectores como el turismo, la hostelería y el comercio fueron los más golpeados. Millones de personas se encontraron de golpe sin ingresos o con ingresos mínimos. Y en España, el gobierno no ayudó. Los que erais autónomos, tuvisteis que pagar la cuota religiosamente aunque no pudierais trabajar. Y problemas como este, a montones. La crisis del 2008 y la pandemia no son suficientes, pues súmale el tercero, que ha estado con nosotros durante toda nuestra vida, la inflación. Ya sabéis que el supermercado se está convirtiendo en un deporte de riesgo. Cada semana todo cuesta un poco más. Y no es casualidad, el coste de la vida sube sin parar debido a la inflación. Y los sueldos siguen prácticamente igual. Es decir, que cada vez cuesta más vivir con el mismo dinero. Esto también es una forma de empobrecernos. ¿Qué consecuencias tiene? Pues que para los que no logren cambiar a un trabajo mejor remunerado, ascender de puesto o cobrar más de cualquier forma, verán año tras año cómo se ahogan económicamente sin poder hacer nada. Motivos culturales. Me encantaría decir que el problema es solo económico. La realidad es que hay algo más profundo que también nos está afectando y a veces incluso más que la economía. Algo que ha cambiado radicalmente en nuestra generación es la cultura. Ha cambiado la forma en la que trabajamos y cómo imaginamos nuestro futuro, porque algo es diferente y muchos lo sentimos. Nuestra generación ha crecido en medio de una transformación brutal. Vivimos en un mundo donde todo cambia constantemente. Una semana es una nueva moda, la siguiente un nuevo escándalo, luego un nuevo reto viral, una serie que todo el mundo comenta, una app que hay que probar. Nunca paramos, nunca hay silencio. Internet, que nos prometía libertad y conocimiento, también nos ha traído otra cosa, ruido constante. Estamos hiperconectados y también hiperdistraídos. Y entre tanto caos, ¿cómo vamos a prosperar? Un estudio de la Universidad de California reveló que miramos el móvil más de 150 veces al día. Eso es ver el móvil. Cada 6 minutos. Nos cuesta concentrarnos, nos cuesta leer un libro, terminar una tarea, incluso ver una peli entera sin mirar la pantalla. Pero lo más peligroso es que esta distracción constante nos ha quitado algo valiosísimo, la capacidad de tener paciencia, la disciplina y la constancia.
Lo queremos todo y lo queremos ya. Eso se nota en cómo trabajamos, en cómo nos relacionamos y también en cómo gestionamos nuestro dinero. Y aquí es cuando nuestra nueva cultura basada en la era digital empieza a impactar en nuestra economía. Los jóvenes vivimos en las redes sociales y ahí vemos constantemente vidas perfectas que todo el mundo desearía. Viajes brutales, ropa nueva, cenas increíbles, todo muy bonito y muy caro. Empezamos a creer que es lo normal, que ese es el estándar. Y si no lo tenemos, sentimos que quizá estamos fallando. Esto es muy peligroso. Cada vez más los jóvenes buscamos vivir experiencias y tener productos influenciados por lo que vemos en redes. Según un informe en 2023, el 60% de los millennials y la generación Z han hecho compras impulsivas influenciados por la publicidad en redes sociales. Cómpralo ahora y ya te preocuparás después. ¿Las consecuencias? Nos cuesta ahorrar, nos endeudamos y seguimos atrapados en un ciclo de consumo y apariencias que no nos podemos permitir. No es coincidencia que el 40% de los jóvenes en España tenga dificultades para llegar a fin de mes, incluso teniendo trabajo. ¿Por qué? Porque ganamos poco, sí, pero también porque gastamos mal. Realmente nadie nos enseñó a gestionar nuestro dinero. En el colegio nos enseñaron a sacar raíces cuadradas, pero nadie nos explicó los conceptos más básicos de las finanzas personales. Y ni hablar de qué es una tasa de interés o cómo funciona una hipoteca. Muchos de los de nuestra generación vamos por la vida sin un plan, en el sistema tan inestable que nos ha tocado vivir. Eso se paga caro. Pero la digitalización no es el único problema. También ha cambiado nuestra percepción del esfuerzo y del éxito. Antes había una lógica clara. Estudias, trabajas duro, consigues un buen empleo, te estabilizas y construyes tu vida. Nuestros padres nos han contado esta historia. Hoy muchos sienten que por más que se esfuercen, las cosas no mejoran. La incertidumbre económica, los bajos salarios y una aparente falta de oportunidad han generado una sensación de desmotivación. ¿Para qué intentarlo si el sistema está contra mí? Esta mentalidad nos atrapa en un ciclo de resignación. Los jóvenes nos esforzamos menos, encontramos menos oportunidades y obviamente no avanzamos. Quizá el motivo de esta desmotivación es la diferencia entre lo que se nos prometió y la realidad laboral. Déjame explicarme. A nuestra generación se les dijo, estudia y tendrás un buen trabajo. Lo hemos escuchado tantas veces y tras muchos años nos hemos dado cuenta de que era mentira. Porque puedes tener un título universitario y acabar trabajando sirviendo cafés o mandando currículums sin respuesta durante meses. Según la OCDE, el 30% de los jóvenes en países desarrollados trabajan en empleos que no tienen nada que ver con lo que estudiaron. Y no es que esos trabajos sean indignos, es que nos vendieron una expectativa y la realidad fue otra. ¿Cómo no vamos a sentirnos estafados? Comparación intergeneracional. Está claro que las reglas del juego han cambiado, y mucho. Tanto que compararnos con las generaciones anteriores ya empieza a tener poco sentido. Nuestra situación global es distinta, nuestros intereses son distintos y nuestra forma de vivir es distinta. Cuando miramos hacia atrás, vemos que nuestros padres o abuelos, llegando a los 30 años, ya tenían casa propia, coche, un trabajo fijo, incluso una familia. Hoy, con esta misma edad, muchos seguimos compartiendo piso, buscando empleo cada 6 meses o preguntándonos si alguna vez podremos salir de casa de nuestros padres. Esta diferencia intergeneracional tiene importancia porque afectó a los pilares básicos para vivir o sobrevivir. El ejemplo más claro es la vivienda. Hace unas décadas una casa se podía pagar con un solo sueldo. Y eso si tienes la suerte de tener pareja y los dos trabajáis. En los últimos 20 años, el precio de una vivienda ha subido más del 150%. Los salarios en ese mismo tiempo han subido apenas un 20%. Como resultado, alquilamos o seguimos viviendo con nuestros padres. Hasta una edad que era impensable para las generaciones anteriores. De hecho, en España, más del 60% de los jóvenes entre 25 y 29 años aún vive con sus padres. Hemos nombrado muchas veces el trabajo. Desde luego es una pieza clave en esta diferencia intergeneracional. Antes, tener un empleo estable era la norma. Tenías tu contrato fijo, tus beneficios, tus subidas salariales por antigüedad y sentías que estabas construyendo algo. Hoy, la estabilidad laboral ya no la tienen tantos jóvenes. Y esto hace que sea muy difícil planificar un futuro. Trabajos temporales, sueldos bajos, contratos por semanas, despidos sin previo aviso. La situación económica impacta tanto en las empresas que esos problemas nos repercuten a quienes trabajamos en ellas. Y es algo que ocurre a nivel global. Según la Organización Internacional del Trabajo, más del 40% de los jóvenes en el mundo tienen empleos informales o temporales, lo que significa que no tienen acceso a seguridad social, vacaciones pagadas o estabilidad económica. ¿Cómo vas a comprar una casa o formar una familia si ni siquiera sabes si el próximo mes seguirás trabajando? Es demasiada incertidumbre. Y no sé si lo has escuchado alguna vez, pero nuestros padres crecieron con la idea de que cada generación viviría mejor que la anterior. Ellos vivieron mejor que sus padres y sus padres vivieron mejor que sus abuelos. Pero hoy
esa confianza ya no existe. No es solo una percepción. La OCDE confirma que los millennials y la generación Z tienen menos probabilidades de alcanzar el nivel de riqueza de sus padres. Así que, según la estadística, vamos a ser más pobres que ellos. Sin embargo, no todo es negativo. A pesar de las dificultades, nuestra generación tiene algo que las anteriores no tenían: acceso a más información y herramientas digitales que nos permiten encontrar nuevas oportunidades si las buscamos bien. Tenemos todo el conocimiento que queramos en 2 clics y unas herramientas para aplicar ese conocimiento que antes no tenían. Hoy en día podemos aprender casi cualquier habilidad en Internet y trabajar en empleos que hace años no existían o que eran totalmente diferentes. Puedes aprender posicionamiento web y trabajar en agencias de marketing, o puedes aprender sobre ventas y ya no tienes que ir puerta por puerta a vender. Y eso puedes hacerlo desde tu ordenador. La cantidad de oportunidades laborales en nuestra generación se ha disparado. Y por otro lado, el emprendimiento en los jóvenes ha crecido muchísimo. Muchos están aprovechando estas ventajas para crear sus propios negocios, multitud de ellos digitales, y aprovechando las redes para generar ingresos y mejorar su calidad de vida. Con lo rápido que avanza la tecnología, cada pocos meses surge una nueva oportunidad para emprender. Hace 5 años nadie conocía lo que era una agencia de marketing digital o inteligencia artificial, y en muy poco tiempo se ha convertido en un negocio de moda para muchos jóvenes. Sí, es verdad, muchas ventajas que tenían nuestros padres se han perdido por la situación global que vivimos, pero han aparecido muchas otras oportunidades que podemos aprovechar. Lo que está claro es que la realidad es la que es. No podemos cambiarla tan fácilmente. Nos ha tocado vivir esto. Quién sabe, quizás si las buscamos y las aprovechamos bien, podamos ignorar esas estadísticas de la OCDE y realmente vivir mejor que nuestros padres. ¿O crees que estamos condenados a ser más pobres que ellos? Te leo. Ya sabes, si te ha gustado este vídeo y quieres aprender más sobre finanzas personales, hay mucho más que no te puedes perder aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!